En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetados y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram, www.tonsanjr.com? Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, toda, absolutamente toda nuestra gratitud desde el fondo de nuestro corazón para con ustedes. Mire, que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que el cosmos, que la divina providencia le retribuyan esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y les recuerdo que los milagros existen. En este preciso instante deben de estar aconteciendo muchos de ellos, y que esos milagros, que esas bendiciones y que esos regalos celestiales divinos para usted sean en gozo, en salud, en alegría, en tranquilidad, en paz, en belleza, en armonía, en trabajo, en ingresos, en abundancia de todo tipo, en prosperidad de todo tipo, en riqueza de todo tipo, que fluya armoniosamente y divinamente para usted y de usted para los demás, en fuerza de voluntad, en perseverancia, en misericordia, en compasión, en solidaridad y en sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni a nada, ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, desde este programa, esa invitación a que se convierta en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos. Acondúctelos, redirecciónelos, enfóquelos única y exclusivamente en esos deseos, en esos sueños, y en la búsqueda de hacerlos realidad. Que es difícil, claro que sí. Que nos vamos a caer, no hay duda. Que nos van a hacer zancadilla, esté seguro que va a ser así. Que nos vamos a autosabotear, desafortunadamente a veces lo hacemos. Pero no importa. Si nos caemos 100 veces, 101 veces nos levantamos. Si hay que echar unas lágrimas, se echan. Entonces nos enjuagamos bien la cara después, nos sacudimos bien, enderezamos los hombros y seguimos persiguiendo esos sueños. Los demás podrán decir lo que les venga en gana, pero usted le asiste todo el derecho de ignorarlo. ¿Por qué? Porque dentro de usted están unos regalos, que es lo que va a definir quién es usted. Y a la vida gracias, al universo gracias, a Dios gracias, porque están dentro de usted. No los tiene nadie. O sea, nadie tiene el control de eso, solamente usted.
¿Y cuáles son? Su disciplina, su fuerza de voluntad, su perseverancia, su constancia, su coraje, su valentía, su actitud frente a la vida, su actitud frente a esos sueños. Y esos mismos sueños es lo que va a definir quién es usted. Y otros regalos más que usted tiene. Desempólvelos, sáquelos, échele mano y verá a ver todo lo que va a pasar y todo lo que va a ocurrir en usted. Corra su carrera, disfrute donde está, sea agradecido de lo que tiene ahora mismo. No se ponga a sufrir por lo que no tiene, más bien gratitud por lo que tiene. Y ya verá a ver todo lo que va a pasar. Y mire, lo más importante, no permita que a su corazón ronde y toque el odio, el resentimiento, la envidia, la ira. No permita por nada del mundo que eso pase. Llénese de excesiva gratitud. Búsquese usted mismo. Complázcase usted mismo. No pierda el tiempo tratando de complacer a los demás para que lo acepten. Complázcase usted mismo. Quiérase usted mismo. Ámese hasta más no poder usted mismo. Ande con usted mismo. Hable con usted mismo. Llénese de excesiva autoestima y verá a ver lo que va a fluir de usted para los demás, incluidas todas esas personas que no se lo merecerían. Bueno, les recuerdo que hoy termina otra semana del mes de diciembre y hoy es viernes 10 de diciembre del año 2021. El IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 33 grados centígrados, temperatura mínima de 23 y un 10% de probabilidad de lluvia. Le había dicho que no iba a haber programa ayer y hoy, pero bueno, hoy sí lo pude hacer porque el sitio donde estoy sí dio la luz para poderlo hacer, o sea, sí clareó más temprano y bueno, y qué alegría poder estar con ustedes acá el día de hoy. Ayer sí no, porque estábamos viajando, entonces ahí sí ya no se podía. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empecemos haciendo esta pregunta. ¿Es ético? ¿Es moral? ¿Es correcto cumplir una ley, una norma que es inmoral? Vuelvo y lo pregunto. ¿Es ético? ¿Está en el campo de la moral? ¿Es correcto cumplir una ley que a todas luces es inmoral? Lo digo por el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Representantes en la noche del lunes, como le gusta a los delincuentes la noche para cometer todo tipo de fechorías, y en donde por 73 votos a favor y 51 votos en contra, votaron un artículo, el artículo 68 del proyecto de ley anticorrupción, en donde le colocan una mordaza y una censura a los medios de comunicación y a todo el periodismo colombiano. Miren cómo se llama el proyecto de ley. Proyecto de ley anticorrupción. Es para que ustedes se den cuenta cuando se los digo. Miren, la palabra imposible para lo torcido y retorcido no existe. No existe en Colombia, menos para esos cachacos y menos para esos congresistas. Cuando usted está tramitando una ley anticorrupción, ¿qué es lo que mire, es de sentido común, es de sentido común. Olvidémonos por un momento del conocimiento científico. Aunque a mí me encanta el sentido común. Me encanta la lógica formal, la lógica normal, la lógica propia de la vida. Por supuesto que tengo todo un respeto por el conocimiento científico, ni más faltaba. Pero es que hay cosas tan sencillas que es de sentido común, que si tú estás tramitando una ley anticorrupción, ¿cómo es posible que tú le vas a meter un mico a esa ley? Y que después tú vas a salir a decir y a explicarlo como que lo metió un tal César Lorduy de Cambio Radical, en donde no, es que la presunción de inocencia hay que defenderla y nadie es culpable hasta cuando se demuestre lo contrario. Mire, díganme, mire, no hay cosa más difícil en Colombia en derecho penal que demostrar la autoría intelectual. ¿Puedo ponerle ejemplos? Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano,
No se le demostró a la autoría intelectual nada. Es más, si su familia quisiera meterle un pleito ahora a los colombianos que se dirijan a él como narcotraficante, podrían hacerlo, porque nunca fue condenado como narcotraficante. Para que ustedes se den cuenta cómo es este país. Pablo Escobar, cuando se entregó, no tenía ningún requerimiento judicial por nada. Le tocó a él, al día siguiente que se entregó, confesar un delito, y confesó un delito menor, porque en Colombia tú no puedes estar detenido ni preso si no has cometido ningún delito. Ahí tienen dos ejemplos, clarísimos. No hay cosa más difícil que demostrar la autoría intelectual en Colombia. No hay cosa más difícil que demostrar quién fue el determinador en lo penal en Colombia. Ustedes no se dan cuenta que aquí casi todos los delitos se solucionan capturando y condenando a los autores materiales o a los cómplices o a todos los que participaron en esa empresa, entre comillas sencilla, empresa criminal. Pero el determinador nunca. En los casos de corrupción, la única manera de que tú sepas de un caso de corrupción es que alguien de adentro del entramado de corrupción lo tumbaron y decida hablar. Y por allá, en el mejor de los casos, que uno de los que está en esto de la corrupción se entregó a los brazos del Señor, entonces empezó a estar en los caminos del Señor, entonces la conciencia no lo deja y decide soplar, volverse chivato o soplón o como ustedes lo quieran decir, o colaborador con la justicia, como ustedes lo quieran decir. Y en un proyecto de ley anticorrupción, en donde lo que tienen que darles herramientas a todas las instituciones, llámese Fiscalía, llámese Procuraduría, Contraloría, llámense personerías, y al periodismo, lo que hacen es censurarlo. O sea que ahora no se puede hablar de corrupción, porque el tipo se va contra ti penalmente por injuria y calumnia. Y fuera de eso, pues esto que les voy a decir se cayó. Y no sé cuántos miles de salarios mínimos. ¿Se acuerdan que yo les dije hace unos días que yo soy partidario de que el delito de la injuria y calumnia se saque del Código Penal y se pase al Código Civil y sea un delito civil que se pague con dinero? Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, estos pretendían no solo eso, sino doble castigo. Y en Colombia te pueden castigar 2 veces por lo mismo. Pero ya se los dije, la palabra imposible para lo torcido y retorcido aquí no existe. Díganme ustedes, si esta ley anticorrupción, ¿cómo va? Va maniatada ya, es una ley inmoral. Y pregunto, ¿es ético cumplir una ley que a todas luces es antimoral? Es inmoral, perdón. Esos son nuestros congresistas. Esa es la grosería de congresistas. Es que debería saberse quiénes fueron los 73 representantes a la Cámara que votaron sí y cuántos son de Córdoba. Pero después salen diciendo, es que yo no sabía. Increíble que en un proyecto de ley anticorrupción, en vez de darle herramientas al periodismo, en vez de liberar los documentos, o sea, ahí para mí, ¿qué era lo ideal allí? Que en 3 días se redujera de 15 días hábiles a 3 días o a 5 días hábiles la entrega de documentos públicos cuando un periodista hiciera un derecho de petición. Bueno, pero entonces se viola el principio de igualdad, porque entonces, ¿por qué a los periodistas sí, al ciudadano común y corriente no? Bueno, dejémoslo abierto a cualquier ciudadano. Se redujera a 5 días hábiles y que tenía que responderse y que no tenían que pagarse fotocopias, que la misma institución tenía que suministrarlas.
Eso sí es una cuestión. Acceso libre a los documentos públicos. Que si el periodista acredita que es periodista, le permitan acceder al documento de inmediato en la instalación de la institución, llámese alcaldía, gobernación, consejo, asamblea, la institución pública que sea. Ya eso es una cuestión distinta. Pero como tú en un proyecto de ley anticorrupción lo que hace es censurar a los medios de comunicación, que nos guste o no. Ustedes saben que yo he sido un crítico de mi profesión y yo siempre lo he dicho y voy por delante. Tenemos una deuda impagable, social, periodística y moral con los colombianos. Y en especial con toda esa gente que está en ese estado de indefensión política, social, económica, culturalmente, en todo. Nosotros. Soy crítico del periodismo y de la forma en que se ha hecho periodismo. Está escrito, a Dios gracias, está escrito. Pero no puedo negar bajo ninguna circunstancia que por el periodismo se han destapado grandes casos de corrupción que la misma fiscalía, la misma procuraduría han tapado. Y ahora se pueden imaginar ustedes cómo va a terminar esto. Pero de este tema vamos a seguir hablando. Este primer comentario para arrancar con esto. No se la olvide, César Lorduy, de Cambio Radical. Cambio Radical es de Germán Vargas Llera, el tipo que se despachó con todo cuando era vicepresidente, las 4G, 3G, 2G, 5G, 15G, todo ese poco de cosas. El amigo y llave y ñía de Alberto Ríos, el dueño de lo que era Servigenerales, que hoy tiene otro nombre, pero que es lo mismo. Es como pasarse un billete del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. ¿Ya? Y socio también de otro empresario acá, dueño de un centro comercial. Bueno, para que ustedes se den cuenta de cómo es la cosa y de cómo los poderosos económicos se están cooptando el Estado. Y se lo están cooptando así, cerrándole y censurando los medios de comunicación para tener libre la plaza para podérselo robar el Estado sin que nadie diga nada. Hasta aquí este comentario. Bueno, sigamos. Bueno, un 10 de diciembre de 1948, en ese bello palacio de Chaillot, no lo conozco, solo las fotos, pero es hermosísimo, en París, Francia, se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, hace 73 años. Ustedes saben qué pasó. Se venía de la Segunda Guerra Mundial, de esa barbarie donde no había respeto absoluto por derechos humanos, y se decidió lanzar esta gran cruzada para lograr la proclamación de los derechos humanos, y que se pidió que fueran enseñados en colegios, universidades, instituciones, en todas partes. ¿Para qué? Para concientizar, para llegar al corazón de todos los seres humanos, para el respeto a los derechos humanos y para tener esa sensibilidad de que esas barbaries nunca más vuelvan a pasar. Pero bueno, seguimos viendo barbaries y todo este tipo de cosas, pero yo sé que muchas cosas han cambiado a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que no son letra muerta. Que haya estados, algunos estados, que lo conviertan en letra muerta por la forma de gobierno que tengan, ya sea de una dictadura de derecha, de izquierda, de centro, lo que quieran, es otra cosa. Y hay democracias que también pisotean los derechos humanos. Y una democracia de esas, Colombia, no hay duda de eso. De todas maneras, que fue un documento inspirador para buscar que el comportamiento entre los seres humanos fuese mejor y se construyeran mejores sociedades. Bueno, pero ¿qué buscaba ese documento? Librar del temor y de la miseria
a la humanidad. ¿Por qué? Porque el temor y la miseria se han convertido en herramientas de dominación y de sometimiento. Óiganlo bien. Y no hay duda para eso. Y permítanme, y me apoyo aquí en un texto para decirles cómo hoy en día, muy a pesar de que exista esa declaración de hace 73 años, el miedo y la miseria siguen creciendo. Y no me voy a referir a África, no me voy a referir a otros países, me voy a referir a Colombia, en donde el miedo y la miseria campea. Y olvídense que la solución la tienen los de derecha y los de izquierda. No, ninguno de los dos extremos la tiene. ¿Quién la tiene? Todos los colombianos. Y un gran pacto nacional que se debe hacer para buscar acabar con el miedo y con la miseria. Dice este texto, ya ahora les doy los autores, les doy el crédito. Mire, para ellos sigue siendo imprescindible librarse del temor y de la miseria. El temor y la miseria como herramientas de dominación y sometimiento, como resultados aceptados cuando no queridos por quienes las manejan. Miren ustedes, sean gobiernos, mercados, corporaciones e instituciones. Nadie se libra de utilizar el miedo y la miseria como herramienta de dominación. En un contexto de modernidad líquida, ya vamos a hablar, un día les hablé de ese libro y les leí unos textos, unos párrafos de ese libro, proclive a la desconfianza y el individualismo. ¿Cuál es el contexto hoy del mundo? Esto es de un autor que hay una modernidad líquida y que esa modernidad líquida es proclive a la ¿qué? A la desconfianza y al individualismo. Por eso hoy usted ve esa desconfianza de todos los ciudadanos en todo, frente a los demás ciudadanos, frente al Estado, frente a las instituciones, y ese individualismo, sálvese el que pueda, a mí me importa un carajo el demás, el de al lado o el otro, ese es problema de él, me tengo que salvar yo. Bueno, permítanme un momentico y les busco algo. Aquí está. El miedo, por su parte, también gana terreno. En su obra Miedo líquido, Zygmunt Bauman alertaba de la paradoja que precisamente en la Europa occidental, que es considerada una de las zonas más seguras del mundo, es donde viven las personas que se sienten más asustadas. Óiganse bien por qué. Inseguras e indefensas son los miedos reales o ficticios, convenientemente manejados, unidos al debilitamiento de referentes comunitarios, los que conducen a adoptar reacciones defensivas que van desde la obsesión compulsiva por poner alarmas y cámaras por todas partes, hasta levantar muros y concertinas o rociar con gases lacrimógenos a quienes buscan protección internacional. Miren ustedes Montería cómo se ha levantado con rejas y concertinas. O sea, él habla aquí de Europa Occidental, pero miren ustedes acá. Todo ello sazonado con la estigmatización de las personas empobrecidas, inmigrantes, personas sin hogar, niñas y niños extranjeros no acompañados o personas vulnerables a quienes se presenta como responsables de su situación por no haber sabido aprovechar las oportunidades de un sistema presentado como posibilista y meritocrático. Totalmente falso, por supuesto, pero estas personas vienen y responsabilizan a la pobreza, a la persona pobre de todo. Hoy en día, en unas encuestas que hicieron en Europa, la palabra que más se utiliza de las personas que están así, que en medio del miedo y de la miseria, es el abandono. Ellos se sienten abandonados. Mire, oigan esto. Esto es para mí lo más determinante de esto. Una de las reflexiones que más se repiten en los informes de los relatores que hicieron un informe sobre el miedo y la pobreza, es que la pobreza no es resultado del infortunio o de la fatalidad. Oigan eso. Una de las reflexiones que más se repiten en los informes de los relatores es que la pobreza no es resultado del infortunio o de la fatalidad, sino consecuencia de decisiones políticas.
sino consecuencia de decisiones políticas. Terrible, ¿no? La ciudadanía como sujeto político y los ciudadanos y ciudadanas como seres humanos y titulares de dignidad y derechos inalienables deben empoderarse como tales y exigir de sus gobiernos decisiones y actuaciones conducentes a sociedades libres del temor y de la miseria. Se los repito y grábenlo en la tabla de su corazón. La ciudadanía como sujeto político y los ciudadanos y ciudadanas como seres humanos y titulares de dignidad y derechos inalienables deben empoderarse como tales y exigir de sus gobiernos decisiones y actuaciones conducentes a sociedades libres del temor y de la miseria. La falta de decisiones políticas para acabar con la pobreza, junto con la estructura económica mundial caracterizada por la globalización neoliberal hegemonizada por las finanzas, provocan que la pobreza siga existiendo. A pesar de los avances de la medicina y la tecnología, así como los incrementos de renta y riqueza habidos desde la declaración en 1948, la pobreza aparece como invencible, pero no debe ser así, ni mucho menos. Su existencia es el incumplimiento de un derecho humano y un fracaso del orden económico actual. Se lo repito. La pobreza aparece como invencible, pero no debe ser así, ni mucho menos. Su existencia es el incumplimiento de un derecho humano y un fracaso del orden económico actual. Carlos Berzosa, ex rector de la Universidad Complutense de Madrid y es vicepresidente de la Federación de Asociaciones para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en España, publicado en el diario El País de España. Mil gracias por haber estado con nosotros. Todo está bien, mi alma está en paz. No te olvides de llenarte, pero de excesiva gratitud. Y los dejo ahí con ese. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios.